entrevista como un poco ese peligro también, ¿no? Entonces, para abrir un poco estas sesiones, pensar un poco como esa situación, como preguntarte, Alma, ¿cómo ves el tiempo, cómo ves la situación, un poco en el contexto de ese tiempo en el cual nos acompañaste en la Facultad de Artes y bueno, también ¿cuáles son tus impresiones en estos días, en esta situación de la pandemia, en esta situación como de crisis también en la que estamos atravesando? Y bueno, pues un poquito como indagar, como preguntarte cuál es tu percepción, ¿no? De estos días, de estos momentos. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a Carlos Romualdo y a todos los demás por estas mesas. Creo que es una gran oportunidad de volver a discutir, a recapitular lo que en algún momento platicamos. Quiero desde luego felicitar a los editores del libro. Qué gran trabajo. La verdad es que ahora que releí mi texto, se lee muy distinto porque, claro, fueron transcripciones de algo que yo decía, ¿no? Entonces, Ujú. es un ejercicio interesante, contrastante con lo que normalmente hacemos los académicos, que es escribir el texto como tal, ¿no? Y aquí es realmente una transcripción del diálogo que se dio. Entonces me parece un gran trabajo el que hicieron y un gran ejercicio de haberlo ya publicado finalmente y bueno, releer todas las distintas participaciones. Yo quisiera brevemente primero decir, sí, en aquel momento hablaba de estas fisuras que se pueden hacer grietas, ¿no? Y hablaba sobre todo de los temas pues que yo trabajo y que me interesan, que son pues la equidad, el acceso, ¿no? La desigualdad que existe educativa en este país y que son fisuras profundas, ¿no? Muchas de ellas difíciles de resolver. Creo que en aquel momento había la incógnita de qué iba a suceder, ¿no? En términos de las políticas, tanto educativas, científicas, culturales, eh, y en un momento como en el que discutimos, jamás nos hubiéramos imaginado si alguien nos hubiera dicho va a haber una pandemia y va a colapsar el mundo, no lo hubiéramos creído, ¿no? Yo creo. Entonces, realmente nos encontramos en un momento muy complicado en términos de estos tres ámbitos que además yo la vez pasada cuando me invitaron lo dije, ahora lo reitero, es una gran oportunidad que se abran diálogos entre ámbitos artísticos y ámbitos educativos, porque normalmente están muy separados o poco cercanos, cuando debería de ser así, porque bueno, el arte tiene tanto que ver con la educación y al revés, ¿no? Entonces, pues no me voy a detener en hablar de esas fisuras que son pues estos temas que, como he dicho, sobre todo me centré al final en el acceso a la educación superior, que es un problema muy complicado en el caso de México, no resuelto, sino más bien qué está pasando en este momento, ¿no? Y la verdad es que ahí sí me parece que hacen falta muchos más ejercicios reflexivos sobre lo que estamos viviendo, pero una cosa que revisaba del diálogo, porque después de mi participación le tocó a José Miguel. Y José Miguel retomaba la parte donde yo hablaba un poco de la subjetividad, del trabajo personal, de lo que implica, de dónde se tocan ahí arte y educación. Y pensaba ahorita que el arte y la educación tienen tanto que ver y y en ambos es tan importante la interacción con las personas que creo que ahorita ambos espacios estamos sufriendo severamente esto, ¿no? Esta pandemia y las consecuencias que están llevando en términos educativos, en términos personales, en términos de desarrollo, ¿no? Eh, eh, vamos, un museo sin gente, un artista que no tenga la interacción
con su público, un artista que no tenga la interacción sobre su obra. Creo que es muy complicado. Los proyectos, además, que nos contaban, donde participan, ¿no? Sin interacción con la gente, se vuelve realmente difícil. Lo mismo estamos en educación. En educación, la interacción con los estudiantes, interacción maestro-estudiante, es fundamental. Todos aquí, muchos de nosotros seguramente damos clases y bueno, ya nos hemos enfrentado a lo que es enseñar a través de una pantalla y la verdad es que ha sido muy complicado. Yo no sé cómo lo ha vivido cada persona, ¿no? Pero yo que doy clases en la UNAM y que también doy clases en posgrado, ha sido muy difícil porque la necesidad, la importancia de la interacción en el salón de clases es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si tú no estás viendo a los estudiantes, si no estás sintiendo cómo están tomando la clase, si están interesados, si te están viendo, ¿no? Las miradas, la atención, si tienen sueño, ¿no? Si bostezan, si se ríen de un chiste, no hay nada de eso. Y esa pérdida de la interacción ha sido muy complicada. A mí, yo lo he dicho en las clases y lo he dicho en otros espacios, lo que más me mata son los silencios, justamente ahorita de la pantalla, ¿no? Porque además, por razones obvias, muchos estudiantes no pueden conectarse y prender las cámaras en un Zoom o en un Meet o en una plataforma. Y eso dificulta poderosamente esto, ¿no? El trabajo de poder ver qué está pasando con el otro en el salón de clases. Entonces, creo que a todos los retos que ya habíamos discutido y que están plasmados en el texto y que cualquier persona puede acceder a él, desde luego, los datos, las gráficas, a esto hay que agregarle el contexto de la pandemia y las respuestas políticas e institucionales que se han dado, que desafortunadamente parecen insuficientes para todo lo que ya teníamos y para lo que está significando en este momento para nosotros, ¿no? Las desigualdades se vuelven más grandes en medio de la pandemia, ¿no? Las personas que se encuentran en los deciles de ingreso más altos, por supuesto que tienen mejores condiciones para desarrollarse, para compensar, para llevar mejor los procesos, y las personas que ya venían con rezagos, con dificultades, los estudiantes que estaban en esas situaciones, pues ahora se marca mucho más, ¿no? Se hace más grande esta diferencia, se atrasan más, desde luego, ¿no? La solución que no es perfecta, pues fue la televisión, ¿no? Que es interesante que retomemos y que vuelva a ser importante la televisión en un momento cuando dejó de ser importante porque usábamos otras plataformas, pero la televisión se vuelve este medio, quizás sí era el único que teníamos, este es un debate pendiente. El problema es el tipo de programas y el tipo de oferta que se está dando vía televisión, ¿no? Mi crítica pública ha sido que desafortunadamente no se invirtió en los programas de televisión, en tratar de ofrecer los mejores programas posibles, los mejores contenidos, ofrecer ayudas a los maestros para que tengan posibilidades de contactarse con sus estudiantes más allá de la televisión, por supuesto. Y bueno, no, realmente creo que en este momento le quedaron a deber al sistema educativo fuertemente, y eso sin duda va a tener repercusiones más adelante, ¿no? De ahorita las está teniendo, yo creo, pero igualmente más adelante las va a tener. Así como el tema del abandono, ¿no? ¿Qué va a pasar con el abandono escolar? Porque lo hemos visto, la propia UNAM reporta un abandono que ya está previendo, y uno pensaría que quizás en la UNAM hay más condiciones de apoyo, pero ni siquiera, ¿no? No tenemos esas posibilidades. Entonces creo que eso es muy, muy preocupante, y la verdad es que uno pensaría, por ejemplo, ¿no? Regresando al tema de los programas, que a lo mejor los nuevos medios permitirían hacer cosas que no permitía el salón de clases,
pero creo que en esa parte también queda un hueco pendiente importante, ¿no? Hay unas clases de música que no son clases, y que podrían haberse aprovechado mucho mejor para poder impulsar pues un sentido del gusto, de la apreciación, ¿no? Quizás en términos artísticos habría mucho más potencial. Creo que, eh, insisto, se ha quedado muy corto, en parte pues por un tema también económico que estamos viviendo, ¿no? Creo que esos son como temas que están ahí y que creo que van a acrecentar aquellos problemas que ya estaban presentes en el sistema, desnudan en gran medida al sistema, ¿no? Lo que ya veíamos como problemas del sistema, ahora quedan desnudos porque ante la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, eso sería por un lado, y por otro, porque bueno, haría, entiendo que vamos a hacer un diálogo, ¿no? No quiero tomar mucho más tiempo, pero el otro tema que ahora revisé, además de las fisuras, de lo que yo presentaba en mi texto, también planteaba varias preguntas de cómo tocan, cómo se cruzan el tema de la educación y el arte, y hay uno en particular, el último, que me interesa mucho, que he estado trabajando en mi seminario, que es el tema del mérito, ¿no? Y sí me gustaría seguir pensándolo, porque siento que cuando hablamos de mérito, y ha sido un debate, un concepto muy cuestionado últimamente, desde muchos ámbitos, ¿no? ¿Qué es el mérito? Si se construye, si el mérito se hereda, en fin. Y creo que cuando tocamos el asunto con el arte, pueden salir cosas bien interesantes, ¿no? Porque creo que en el arte eh, se puede hablar de mérito también, que es el talento, ¿no? Pero choca con otros temas que son interesantes por el tipo de reconocimiento que se tiene del mérito, ¿no? Cuando alguien dice es talentoso en el deporte o en el arte, creo que nos estamos refiriendo a algo distinto que cuando decimos es talentoso en el medio educativo. Pero bueno, son algunas reflexiones nada más y bueno, seguramente habrá ahí otros temas que surjan. Y de nuevo, muchas gracias y enhorabuena por la publicación del libro finalmente. No, pues gracias, Alma. Algo bien interesante que acabas de tocar y que también revisando los mismos documentos me gustó, o sea, como reencontrar, era esa posibilidad que abriste en torno a qué pasaría, ¿no? Si conectamos un poco estas preguntas, ¿no? Y lo llevas de esa manera, las preguntas lanzadas desde un ámbito del arte y las preguntas lanzadas desde la educación. Y en ese momento podrían compaginarse o podrían llevarnos a otros territorios. Y recuerdo mucho que comparabas un poco esta situación de una pieza abstracta y una gráfica, y entonces ahí había bastante como nos dejabas un poco la pregunta, ¿no? En la mesa, y decías, bueno, les dejo de tarea esta pieza para que revisemos qué es lo que podamos sacar como de datos. Y bueno, algo que creo que es bien importante es como esos entrecruces entre diferentes disciplinas. Es decir, que se vuelve muy enriquecedor tener ese dato, ¿no? Como muy concreto, que deviene de la objetividad. Y esta parte que tú también en tu misma plática le ibas pegando con esta subjetividad, que ibas hablando como de esos otros territorios, ¿no? Desde el arte, cuando traías las pinturas, ¿no? Cuando justamente preguntabas en torno a qué pasa si, o sea, ¿será igual, será equiparable la idea del mérito, ¿no? Académico con la idea del talento, ¿no? Y también pensando en lo que José Miguel decía después, ¿no? Dice, él recuerdo que decía, bueno, o sea, no quiere decir que por pasar en la facultad o en la escuela, pues se te entregue el objeto artístico, se te entregue ya como este regalo en un proceso educativo, y que tú saliendo de aquí seas un artista, no se convierte en un agente artístico. Entonces, como que esta parte también es bien, bien, bien interesante, y encontrando como esa posibilidad,
Y regresando también a un comentario que decías, bueno, que nos compartías y que hoy también lo traes a cuentas, es como tu ejercicio en la docencia, ¿no? Hasta donde recuerdo eres académica en filosofía, ¿cierto? Sí, en filosofía. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Como que también esta situación de la pandemia, esta situación de también esta brecha eh, de acceso al Internet, de tener el dispositivo, me imagino que también ha llegado a tus oídos, ha llegado a tu misma experiencia pues vaya, de docencia, vaya, de tus clases, y un poquito lo que hemos hecho todos, ¿no? Es un poco sacar o echar mano de la creatividad para sacar provecho de estos dispositivos, que del Zoom, que de Meet, que de la red, y justamente a lo mejor no podemos como tener ese momento de encuentro en un aula, ¿no? Pero ahora me gustaría como preguntarte, ¿cómo has llevado también esta situación en tu práctica, ¿no? Y cómo lidiar un poco también desde ti, ¿no? Frente a este silencio que de repente se convierte en las sesiones en las que uno está hablando unos cuadritos, ¿no? Y de repente preguntas, y bueno, opiniones, observaciones, quejas, dudas, y se queda quietecito, ¿no? O sea, como que nada más escucha el ventilador de tu computadora, recordándote que ahí estás, pero es como que es un poco como extraño, pero un poco como preguntarte cómo la has llevado, qué recursos has encontrado, qué sí te ha funcionado, a lo mejor que también revisamos como del mismo ejercicio. Sí, antes de contestarte, que es muy importante la pregunta porque es sobre la reflexión de la práctica misma, me quedé pensando que uno de los temas que a mí me está realmente dando muchas vueltas estos días a partir de la pandemia es qué tanto van a cambiar las universidades con esto que estamos viviendo, ¿no? Y lo pregunto porque también yo hablaba mucho de arte contemporáneo, que es un tema del que no conozco mucho, pero me intriga mucho el arte contemporáneo, ¿no? El valor que tiene. Eh, Weber hace en su libro de historia económica una referencia a cuando eran el símbolo de estatus, riqueza y poder. Y eran los bulbos de tulipanes. No era el tulipán ya crecidito, que cuánto puede durar un tulipán, creo que dura días, no, tampoco soy experta en flores. Pero el valor que se les daba a los bulbos que eventualmente iban a ser flores fue absurdo. Es una historia muy interesante y hay un museo de los tulipanes en Holanda justamente explicando cuál fue la locura de los tulipanes. Y yo uso el arte contemporáneo como un ejemplo actual de los tulipanes, ¿no? Porque de pronto hay piezas cuyo valor es, ¿no? Demian Hirst, no sé, el propio Banksy, ¿no? Banksy y sus obras, de pronto un grafitero y es extravagante la cantidad de dinero que la gente puede pagar por algo así, ¿no? Y se parecen en un sentido a este tema de la especulación, etcétera. Entonces, también pienso en la historia y en el futuro del arte, ¿no? Porque creo que muchas cosas van a cambiar a partir de esto, ¿no? Yo creo que prácticas van a cambiar. Pero regresando a la historia de la universidad, las universidades, la otra cosa que tienen es que no cambian mucho. Por eso son las instituciones sociales más antiguas después de la iglesia. Porque son muy poco permeables al cambio, ¿no? Las universidades hacen lo mismo que hacían las universidades cuando se crearon en Bolonia y en París. Enseñan, crean conocimiento y acreditan ese conocimiento. Siguen haciendo lo mismo. Entonces son poco cambiantes. Viene la pandemia y yo creo que sí nos hace replantear, bueno, ¿qué cosas van a cambiar? ¿Qué cosas ya no vamos a hacer igual?
Y tengo mis dudas justo por eso, porque las universidades no cambian tanto, pero al mismo tiempo esto nos va a dejar una huella profunda, yo creo, ¿no? Porque entre más tiempo pase, entre más nos tardemos en regresar a la vida como era, ¿no? Más, cada vez nos vamos adaptando más, ¿no? Y de pronto yo me imagino que ya cuando podamos, cuando todos estemos vacunados y podamos salir y hacer más o menos la vida normal, muchos ya no vamos a querer regresar a eso, ¿no? Cuando te digan, tenemos una reunión, ¿no? Con los colegas, pues hagámosla por Zoom. ¿Para qué me desplazo? O sea, qué flojera, ¿no? Clases mismas híbridas, ¿no? Mitad en línea. Entonces creo que ese tema de qué va a pasar es pertinente y cabe en los dos, cabe en el arte, cabe en las universidades y bueno, creo que no tengo una respuesta, ¿no? Cómo van a cambiar y qué tanto van a cambiar, pero creo que es importante pensarlo. Y regresando a tu pregunta, pues me parece que sí, a mí me ha costado mucho, yo nunca me imaginé que yo iba a dar clases en línea eh, porque aunque yo he escrito y la gente que estudiamos educación superior sabemos que venía siendo una alternativa, no es lo mismo que tú entiendas que puede ser una alternativa para mucha gente a que de pronto sea tu única opción, ¿no? Tanto para los estudiantes como para nosotros. Yo siento que sí ha sido difícil. A mí me gustaba ir al salón, ¿no? Dar las clases, camino en el salón, ¿no? Todo cambia, me gusta ver a los estudiantes, me gusta sentirlos y bueno, esto te cambia totalmente las prácticas, ¿no? De pronto digo, híjole, creo que no estoy logrando conectarlos bien, creo que me falta algo, trato más o menos de, de que las clases sean más o menos dinámicas y etcétera, pero creo que ha sido un reto difícil, ¿no? Porque no puedes traducir lo que dabas ahora en línea, no necesariamente, aunque la mayoría lo hemos hecho así, porque tampoco tenemos tantos recursos. Yo creo que las clases en general son de menor calidad, ¿no? Creo que mis clases no eran malas, pero pues ahora son de menor calidad. Entonces, parte del reto sí es cómo puedo mejorar y que no sean iguales, pero que pueda compensar lo que perdimos con algo más. No he encontrado todavía eso, ¿no? ¿Cuál sería ese plus? Yo perdí, ¿no? La calidad de mis clases, pues no era mala, la verdad, pero pues creo que ahorita estoy acá. Y no he encontrado cómo subir esto. No, no he encontrado, la verdad, ¿no? Eh, He aprendido, como todos, los propios estudiantes han aprendido un chorro, yo he aprendido también, ¿no? Pues usar los recursos, los que hay, ¿no? Manejarlos, pero creo que sí nos queda muchísimo por delante por entender mejor, ¿no? Por adaptarnos mejor quizás. Hay brechas, ¿no? Como bien lo decías, hay brechas de tecnológicas, pero también hay brechas generacionales. Siento que quizás no me cuesta tanto trabajo como veo que le cuesta a otros colegas, ¿no? Y también siento que son otros estudiantes, ¿no? Que si estos mismos estudiantes, más bien que si hubiera tenido otras generaciones de estudiantes, no sé, hubiera sido difícil. Y lo último, algo que me gustó mucho que hice el semestre pasado fue que dediqué 10 minutos a cada estudiante para escucharlos cómo se sentían. Y fue muy importante también para mí la interacción, para ellos creo que también, porque muchos se sienten muy desmotivados. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos en nivel superior. ¿Cómo los motivamos para que, aunque no sea la misma calidad de clases, aunque no sea lo que ellos escogieron, este sistema en línea, aunque no tengamos el acompañamiento que solemos tener en un salón de clases con las interacciones, no desistan porque es muy difícil, ¿no? Y porque si desisten ahorita, a lo mejor después regresar va a ser muy difícil. Entonces yo creo que hay que preocuparnos por los que no tienen el acceso a esto, pero también por los que lo tienen y están con todas estas dudas y desmotivados para seguir en línea lo que tengamos que seguir, que yo calculo que va a ser un año más, ¿no?
Sí, ¿no? Hay bastantes como elementos que podemos como tomar en cuenta, ¿no? Un poco la motivación, también cómo llegamos, cuál sería nuestro modo o nuestro digamos, momento en el cual nosotros podemos acceder y confiar también en que vamos a obtener buenos resultados. Yo rápidamente también te comento, ¿no? En la facultad y en otra universidad tengo el gusto de iniciar semestre con los chicos, ¿no? Recibimos en un lado primer semestre y en otro lado en diseño recibimos primer semestre. Entonces es importante ver cómo también llegaron en este momento, en este semestre con ese ánimo, sí llegaron animados, conectaban su cámara y estaban siguen estando como muy presentes, a diferencia de los chicos que ya tienen un poquito más de tiempo, porque a lo mejor ellos ya tuvieron la experiencia de estar en sesiones y a lo mejor sí extrañarán o a lo mejor sí se les hará como diferente solamente el hecho de estar conectados a la computadora. También otra cosa o otro elemento que yo veo y que en casa observamos mucho es como un poco esta fatiga, ¿no? O sea, digo, agradezco este momento, ¿no? Porque estamos aquí reunidos, posibilita eso, ¿no? Como acortar un poco las distancias, como bien dices, ¿no? A lo mejor entre reuniones, pues no me tengo que trasladar hasta CEU, no tengo que, ¿no? Como hacer todo ese viaje para llegar a ciertos puntos, pero también hemos visto como este cansancio, a lo mejor los chicos ya dicen, es que en realidad ya no está lindo. O sea, yo extraño, aquí en casa han llegado a decir, ¿no? Que extrañan estar en el salón, ¿no? Y hay un momento afectivo bien interesante entre los alumnos, ¿no? En el que estén pupitre a pupitre y que estén haciendo la broma y que esperen el momento de salir y justamente ir por un café o caminar a la siguiente. No, como que hay otra vivencia y aquí nos quedamos y podemos quedarnos más tiempo trabajando, ¿no? Entonces como que sí hay este momento también, como que yo he observado un poco el cansancio, ¿no? Pero bueno, ese es por un lado, ¿no? Pero también algo que digo, creo que es importante tener en cuenta pues, que también esas brechas han hecho que los estudiantes, que los compañeros hayan, pues de alguna manera como decidido desistir de la educación por un semestre, por ejemplo, ¿no? Que hayan decidido darse de baja. Yo en la facultad tuvimos un dato de unos alumnos que son como foráneos, ¿no? Que van a venir de otras zonas a la escuela y es un poco triste, ¿no? Revisar que decían, pues yo me regreso, ¿no? Yo me regreso y yo lo que no tengo opciones, ¿no? O sea, yo tengo y me voy a esperar cierto tiempo, un año, 6 meses, lo que dure para poder regresar, ¿no? Y pues de alguna manera, como también bien lo mencionabas en ese momento de la plática, de tu intervención, era como pensar que hay esas brechas, pero las brechas ahora también, o sea, se han un poco acentuado. Hay mucha gente que por lo menos no está atendiendo a sus actividades académicas. Y bueno, pues ahí yo creo que hay bastante como de dónde pues revisar, ¿no? Justamente me llama la atención, ¿no? Como sí darse cuenta, ¿no? Que en algún momento, pues las clases presenciales son meramente diferentes y que afectivamente, ¿no? Como esta situación del diálogo, ¿no? Del acompañamiento en aula, pues justamente ahora es extraño, ¿no? No se extraña. Uno piensa que a lo mejor el siguiente semestre podríamos estar regresando y los datos dicen que a lo mejor no, ¿no? Que no hay una certeza en ese sentido. Y justamente esas afectaciones, incluso con los que conocemos, ¿no? Ya se están manifestando, ¿no? Y bueno, pues pensar también esas brechas. A mí, yo también recuerdo un poco en la plática que hablabas de dos poblaciones como bien diferenciadas, ¿no? Que decías, por un lado tenemos a poblaciones indígenas y de los que no son, y mira las brechas, o cuando nos hablaste de los deciles, ¿no? O cuando empezaste a un poco a poner en la mesa estos datos, lo que uno acaba pensando es que sí, en realidad es un privilegio
por lo menos llegar a la universidad. Algo ha pasado, algo, a lo mejor en casa hicieron, ¿no? Un esfuerzo, llevaron a bien unas acciones para que pudiéramos estar. O como bien decías, ¿no? Cuando demuestras que en clase algunos chicos dicen, yo estoy en el decil 1, ¿no? En el decil 2, y tú les demuestras, ¿no? Que no, o sea, o sea, tú no estás tan abajo, o sea, hay quienes sí están. Y justamente a lo mejor hay un momento en que no estamos dándonos cuenta, ¿no? De esas otras personas, otros compañeros que sí la están por lo menos desistiendo, ¿no? Que por lo menos ya no están no están encontrando el contexto adecuado para continuar en un proceso formativo, ¿no? Te Y bueno, quería, sí, perdón. te quería comentar algo que de lo que estabas diciendo que es muy, muy importante de las afectaciones, porque yo creo que no tenemos claro cuáles van a ser las afectaciones para distintas generaciones y distintas edades, ¿no? Yo creo, lo sigo creyendo, creo que hay que buscar las evidencias, por supuesto, pero sigo creyendo que los más afectados son los niños muy pequeños, o sea, los niños muy pequeños que iban a ingresar, digamos, a preescolar y que era el momento muy importante de eso, de desenvolverse con otros niños, de, ¿no? La parte del juego, además especialmente si piensas sobre todo en zonas urbanas donde hay muchos niños, hijos únicos, ¿no? Ujú. Entonces, esos niños que iban a entrar al preescolar creo que es la afectación dura. Y la otra son los adolescentes, ¿no? Porque además de lo que dices de, bueno, el pupitre y así, la escuela para ellos representa el espacio de independencia y el espacio de desarrollo, ¿no? Es el espacio de noviazgo, de enamoramiento, de amistades, de eso, de sentir que por un momento estás fuera de tu hogar, en tu espacio, construyéndolo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, yo creo que ser adolescente en esta pandemia va a tener un impacto duro. Yo creo que ser niño pequeño también. No que los otros no estén afectados, ¿no? Yo, de hecho, le preguntaba a mis estudiantes justamente de la UNAM si ellos creían que quiénes iban a ser los más afectados en la educación superior. Y ahorita tú me dices un poquito cómo llegaron los de primer semestre, pero empezar así la universidad, pues no sé, para los que la empezamos, digamos, normal, la verdad es una pena, ¿no? Porque perderte ese primer día, esos nervios, ¿no? Decir, ya soy universitario, ¿no? Y que hayas empezado tu educación superior así me parece triste. Si les afecta más a los que ya iban, digamos, en los semestres intermedios, que son los que yo conozco, ¿no? Ujú. eh, o los que están terminando, porque terminar tu educación también así, cerrar tu educación de esta manera, creo que también tiene unas implicaciones fuertes, sobre todo por el futuro, ¿no? Yo creo que aquí regreso al tema del futuro, de qué va a pasar, de cuánto va a cambiar todo esto. Pero bueno, ahorita el futuro se ve muy complicado, ¿no? Para los jóvenes. Entonces, me da gusto por un lado que digas que los jóvenes que llegan con entusiasmo, ya como hechos a la idea, ¿no? Yo lo que tengo es los de en medio y sí, siento que están en general desmotivados, en general, eh, ¿no? No contentos, no terminan de agarrarle, digamos, el sentido, ¿no? A seguir las clases así. Y creo que, bueno, eso es parte del debate que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, perdón, te interrumpí, vas a decir otra No, cosa. ya, adelante, adelante. No, justo yo digo, es como también interesante. Yo tengo a una niña, ¿no? A una niña pequeñita, ella pasó a primero de primaria, sí, primero de primaria, y justamente ya tal cual, ¿no? El comentario es, "Uy, es que ya me aburre, ¿no? Es que quiero estar en la clase, ¿no? Y empieza como un poco ya el tono un poco, ¿no? A subir un poco más, ¿no? A ese malestar. Y el grande, ¿no? El grande sí dice, bueno, pues, ni modo, sabe que está en último de secundaria y tiene que, como se dice, ¿no? Tirar para adelante y enfrentar ahora la preparación en línea para para el examen, para la UNAM, ¿no? Entonces, como que también
justamente ahorita que dices esto, pues sí simbra un poco porque él está pasando por el momento, ¿no? Justo de la adolescencia, del juego, de la broma, de estar, ¿no? La secundaria, pues para mí también fue interesante. Y pensarlo también como en esta situación que te comentaba, ¿no? Los chicos de primer semestre entregan unos trabajos así buenísimos, ¿no? Sí se conectan, sí se implican en el ejercicio, ¿no? Y no que los otros, ¿no? Pero les cuesta, a lo mejor como que están un poco en el titubeo, ¿no? Yo creo que también bien dices, ¿no? Como que también hay una brecha generacional, ¿no? De repente a uno le cuesta más trabajo poner la pantalla, ¿no? El fondo de pantalla para el Zoom y otros rápido, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Pero de repente funciona también como esta manera como de ir diferenciando, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y yo quisiera como un poquito, antes de pasar a los comentarios que nos hagan llegar, un poquito preguntarte en cuanto a tu actividad ya de investigación en el CIMBESTAB, ¿cómo estás viviendo los días? ¿Cómo ves a tus colegas? ¿Cómo ves el proceso también de ir generando este análisis y ese debate en torno a lo que estamos viviendo? ¿Cómo la van llevando también en ese ámbito, ¿no? En el ámbito, pues tal cual de la investigación. Bueno, sí, yo creo que pues hay varias afectaciones a muchos niveles. Por ahí veo la pregunta que están haciendo sobre la generación de conocimiento justamente y el impacto en el trabajo de investigación. Lo que pasa es que como hay distintos tipos de investigación y distintas disciplinas, sí, yo creo que a la gente que le prohibieron entrar a su laboratorio durante un tiempo, pues fueron pérdidas terribles, ¿no? Porque finalmente eso es parte del trabajo. Y el Sinvestab cerró por un momento y nadie podía acceder. Entonces, no me quiero ni imaginar lo que eso significa para tu trabajo diario, para los experimentos y para cuando necesitas el equipo, etcétera, ¿no? En el caso de la investigación educativa, pues nos abrió el panorama de decir, bueno, ahora no hay escuelas que ir a observar, no hay, ¿no? La gente está en sus casas, te abre otras perspectivas porque en efecto, bueno, mi estudiante de maestría que acaba de entrar, pues va a cambiar su tesis y ahora va a estudiar el impacto de la pandemia en la educación superior, ¿no? Que tienes que tomar de lo que hay. Creo que esto también está abriendo todo un tema de trabajo metodológico, ¿no? ¿Cómo es ahora el trabajo en línea, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la etnografía a distancia, que suena un poco contradictorio, porque etnografía es ir al lugar y oler y estar ahí y Claro, hablar con la gente, claro, ¿no? Y ahora, bueno, esto de etnografía virtual todavía a mí no lo termino de entender del todo, pero vamos a tener que estar haciendo esto, ¿no? Decir, bueno, pues el trabajo ahora va a ser más de este tipo, más a distancia, eh, y otros temas que, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo más fuertemente es movilidad estudiantil internacional. Y el tema es con la movilidad estudiantil internacional es que ya no va a haber movilidad, no hay ahorita, ¿no? Hay muy poca, pues. Entonces, yo el otro día entre bromeaba y no, dentro del campo que yo estudio, había un debate de si es posible la movilidad virtual. Y yo siempre decía, ni nos metamos ese debate, porque además es ocioso, la parte de la movilidad, pues es eso, que vayas a un lugar, a otro país, que te enfrentes, la otredad, los idiomas, la vivencia, la experiencia, ¿no? Eso define la movilidad estudiantil o académica. Y de pronto, paz, nos cae la pandemia y entonces ya no hay para dónde hacerse. Hay que debatir si podemos hablar de movilidad virtual hoy, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, yo creo que esos son retos parte de lo que la nueva realidad plantea, interesantes, ¿no? Retos que a lo mejor en otro momento pospusimos porque no tenía mucho sentido discutir eso, pero ahora sí, porque es posible que se inaugure toda una vía, ¿no? De movilidad virtual, porque ante las imposibilidades de movernos, ¿no? Entonces,
pues eso, varía mucho por disciplina, por área, pero en efecto, en las áreas y en el trabajo de investigación donde tienes que estar en los lugares ha sido muy complicado, aunque bueno, poco a poco se han ido abierto algunos espacios, ¿no? Pero sí, creo que plantea retos que van a ser interesantes en los próximos años, seguro. Sí, claro que sí. Bien, mira, hay un comentario de Desbordes Feministas, dice, es muy complicada la falta de posibilidades de los recursos tecnológicos, físicos, tener espacio cómodo en casa para trabajar. Son muchos factores de cada individuo que hay que articular para poder tener éxito en la educación a distancia. Me parece que definitivamente se agudizan las diferencias sociales y la exclusión de quienes no pueden acceder a las redes. Sí, y justo esta parte también como no tan, la verdad, no tan linda, ¿no? Contextos familiares no tan eh, digamos, adecuados para poder llevar y estar y convivir en casa. Creo que también es algo que de repente sí es importante como tener en cuenta, ¿no? Yo recuerdo algunas veces en el semestre anterior, chicos que se tenían que salir de su habitación porque dormían con más, con sobrinos y que tenían que irse a un coche a tratar de cachar la señal. Y bueno, esas cosas también van definiendo un poco como la experiencia educativa y al final de cuentas algunos de ellos decían, bueno, no puedo, ¿no? Y sí es complicado a lo mejor esta diferenciación, como dices, es tajante, ¿no? Como bien comentan, también es interesante tomarlo en cuenta, ¿no? Y pues nada, ¿no? Como pensar que eso, pues sí nos va a afectar a todos, ¿no? Nos va a afectar en el sentido de, pues, cómo nos llevamos y cómo vamos a regresar si cuando se presente la oportunidad, confiamos en que sí, cómo vamos a regresar, cómo vamos a empezar otra vez un diálogo y la acción, ¿no? Eh, en aula, pero bueno. Sí, no, yo quería comentar a propósito de estos temas de las condiciones, es que es muy difícil. No solo el tema de condiciones ¿no? Y de tener la posibilidad de contar con un espacio, ¿no? De estudio, a mí me ha pasado, sí, yo, como te digo, no les pido que conecten la cámara, pero a veces sí pido que comenten vía chat o micrófono, ¿no? Y cuando abren el sonido, pues escuchas que están en un ambiente, ¿no? Se oye el radio, la música, la tele, no sabes si son ellos, si es la familia, ¿no? Los gritos, la verdad es que esas situaciones es una parte. La otra parte es el tema de la violencia familiar, que creo que también ha tocado fondo, ¿no? Y falta estudiarla, porque hay muchos problemas con el asunto, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, ¿no? En esta etapa de confinamiento, y que habría que ver quiénes son los que más riesgo tienen en este momento de abandonar sus estudios. Los cálculos que hizo en algún momento el subsecretario de Educación Superior se quedaron cortos, me parece, porque no está considerando todos estos temas. Yo he tenido también estudiantes que han dicho, bueno, pues tengo que trabajar ahorita, ¿no? Porque mi papá perdió el empleo. Y entonces, pues eso ya te pone en otras condiciones de no me puedo conectar, no puedo seguir la clase, etcétera, etcétera. Y aún quienes tienen todas las ventajas, yo creo que hay muchas pérdidas. En una cosa de suma y resta básica, creo que estamos teniendo más pérdidas. Es así. No soy tan optimista, desafortunadamente, para decir, bueno, pero en medio de todo esto estamos ganando cosas. Quizás sí algunas, ¿no? De convivencia, de que los niños estén más tiempo con sus padres, hay una parte ahí de cercanía que se ha ganado, pero en general yo creo que estamos perdiendo más. ¿No? Todos, inclusive los que tienen las mejores condiciones, porque ahí falta la convivencia, los otros niños, los pares, ¿no? Sí, Las maestras, los maestros. sí, sí. Mira, también comentan esta situación o este debate en torno a Open Access, ¿no?
para poder agregar también, me imagino, recursos o compartir recursos, información. eh, Sí, bueno, las propios acceso a plataformas. Yo leí por ahí de una queja de un profesor de filosofía que dijo, se acabaron las licencias de Zoom, sobre todo para los profesores de asignatura, ¿no? Entonces, si una universidad como la UNAM, con los recursos que tiene, se acabaron las licencias de Zoom porque muchos el semestre pasado dieron sus clases de otras formas y ya perdieron la posibilidad de pedir licencias, estamos en un verdadero problema, ¿no? Ni qué decir del Open Access. Pues, claro, y yo ahorita estaba recordando como estas acciones que va implementando, como, bueno, que implementa por lo menos la UNAM, ¿no? De poner como ciertos espacios para acceder y lo que... Hay varios comentarios, ¿no? Que dicen, bueno, pues es un tiempo limitado, tengo que trasladarme, ¿no? O sea, como que hay otras variables que también, bueno, sí se implementó este apoyo, ¿no? El préstamo de ciertos dispositivos para poder estar, ¿no? Pero es temporal y entonces, sí, de repente, a lo mejor, digo, también cuando uno revisa lo que sucede a tu alrededor, a lo mejor desde ahí viene como, como esta idea sí, de revisar cómo reaccionan las instituciones, cómo reaccionan ante esta situación y, pues de manera como inmediata, ¿no? Pongamos esto, pongamos el otro, pero como también, ¿no? Como medido, como dosificado. Y bueno, sí quisiera preguntarte ahí, ¿cómo has visto tú estas acciones que se van implementando? sí, bueno, yo creo que hay distintos modelos, ¿no? En la UAM, por ejemplo, tuvieron el modelo de dar tabletas, en la UNAM estos espacios, en otras instituciones dieron datos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, bueno, también depende mucho del tipo de institución, del tamaño, ¿no? Eh, a nivel nacional, yo creo que la gran crítica es que no dieron ningún apoyo para los maestros. Ujú. O sea, tú no puedes depender solamente de los programas de televisión, necesitas interacción con los estudiantes y no hubo nunca, no ha habido un programa de apoyo para que los maestros tengan posibilidades de conexión, digamos por WhatsApp, que es pues el más fácil mecanismo, ¿no? De comunicación eh, entre la gente y algún tipo de apoyo para internet, para conexión, para esto, ¿no? Yo creo que eh, es lamentable que a nivel nacional no se haya establecido esto, programas, ¿no? De apoyo para conexión. Y que, bueno, las instituciones muchas hicieron lo más que pudieron, yo creo que es insuficiente siempre, ¿no? Yo tengo estudiantes que sí comentaban su situación de, bueno, yo tengo que compartir la computadora con mi hermana y también toma clases, ¿no? Claro. ¿De qué da qué? Pues el celular. Y la verdad es que yo me imagino tomando clases en celular y de por sí a mí me costaba mucho que leyeran en celular, o sea, no lo entendía mucho porque yo decía, es que en celular leer. Ahora tomar clases en celular, pero bueno, es lo que tenemos y yo creo que también una característica que tenemos que explorar mucho más fuertemente es la flexibilidad. Tenemos que ser más flexibles todos, ¿no? Estos tiempos a eso han llevado, a que seamos más flexibles los profesores, los propios estudiantes, y las instituciones tendrían que ser más flexibles también. Sí, sí, claro. Pues espacio, entorno, las relaciones que se tienen. Bueno, hay varios elementos. Comentario de Xochitl Brena. Pues sí, evaluar, ¿no? Evaluar como esta situación, tanto positivo como negativo. Nos tocará una parte. Desde la experiencia también. Y bueno, pues me gustaría antes de ir perfilando también un poco el cierre, me gustaría abrir si hay algún comentario, alguna intervención de nuestras compañeras en la reunión, si hay algo que también quisieran eh, compartir.
Ok, buena pregunta. Hay una pregunta ahí Sí. en el chat. Preguntan si existe algún tipo de estudio respecto a la afectación de las universidades, en las universidades estatales. Los ejemplos siempre son la UNAM, Poli, UAM, ¿no? ¿Qué se hizo en el interior de la República? Que yo sepa, no hay ahorita un estudio como tal, ¿no? De qué medidas tomaron las instituciones para sus estudiantes. Yo creo que esto está siendo trabajado en este momento, ¿no? En muchos ámbitos de, pues, cómo respondieron. Yo con un par de colegas escribimos un texto, pero era más bien las universidades ante la pandemia, qué han hecho en términos más bien de contribuir, ¿no? A, a combatir la pandemia, a resolver los temas que abre la pandemia. No tanto qué han hecho para resolver sus propias brechas educativas y sus problemas. Seguramente va a haber, no descarto para nada que van a existir distintos estudios, eh, pero bueno, muchos de ellos en este momento se están apenas realizando y a veces sí, pecamos de centralistas, lamentablemente, ¿no? En parte por el tamaño de las instituciones, en parte porque trabajamos en las instituciones, en estas, las grandes, pero simplemente yo veo, por ejemplo, dentro de la UNAM, no podemos hablar en general dentro de la UNAM, yo creo que hay que ver qué hizo la FAT y qué hizo la Facultad de Filosofía y Letras y qué hizo la de Química y qué hizo la de Ciencias. Yo veo la respuesta desde mi facultad y la verdad la veo muy críticamente, ¿no? Apenas nos mandaron los lineamientos que debemos seguir para las clases en línea. Vamos casi a la mitad del semestre, ¿no? Y nos mandan unos lineamientos de, por ejemplo, sé sensible y no pidas que prendan la cámara, ¿no? Que creo que ha sido un buen debate. A mí me gusta ese debate y yo les comparto que desde luego en la UNAM yo dije, no puedo pedirlo porque entiendo las condiciones, porque son muchos estudiantes, pero al interior del CINVESTAP, que es un programa de posgrado de PNPC que tiene becas para los estudiantes, yo sí defendía que deberíamos de pedirles abrir la cámara en las clases, ¿no? Sí. Tema polémico, ¿eh? No digo que hubo un acuerdo, al final se decidió que, bueno, se va a pedir que los que puedan lo hagan. Creo que es un buen tema de debate, porque yo decía, bueno, un estudiante de posgrado que tiene una beca, se supone que tiene un poco de mejores condiciones, ¿no? Por lo menos tienes una beca para pagar tu internet, creo, ¿no? Para comprarte un equipo, porque pues, es básico para un posgrado tener una computadora y tener una buena conexión de internet. ¿Por qué no pedirles que prendan la cámara? Porque yo sí creo que hace la diferencia prender la cámara, ¿no? Creo que es un buen debate pedagógico ahí, mucha gente dice, no es necesario, y claro, viene todo el tema del entorno, pero entonces uno dice, bueno, siempre puedes poner un fondo si no quieres mostrar tu entorno, que es perfectamente válido, ¿no? Yo no quiero mostrar mi recámara. Yo he visto la recámara de mis estudiantes, o sea, me parece que eso jamás en la vida me hubiera imaginado, ¿no? Pero ahora las veo, o podría no verlas si ponen un fondo, ¿no? Es un tema interesante. ¿Dónde sí valdría la pena decir, yo creo que sí deberían de prenderla, y cuándo en general no? Pero bueno, esto apenas nos lo dijeron en Filosofía y Letras, mientras que sé que en otras facultades pues se han adelantado estos debates y han planteado desde el inicio del semestre muchas de estas situaciones y los apoyos también son diferentes. Entonces yo creo que ni siquiera en una propia institución las cosas son iguales, ¿no? Creo que sí vale la pena mencionarlo. Bien, bien. No, claro, claro, sí. Comentan, ¿no? Como las realidades, ¿no? Como parecidas con también compañeros de Tucumán, Argentina. Y bueno, pues sí, también habría que escuchar, ¿no? En otras latitudes, en otros espacios, ¿no? Cómo van viviendo, ¿no? Justamente en algún momento hablaban como del tamaño de las universidades, por lo menos de la facultad en relación a Argentina, y decían, bueno, simplemente son diferentes, ¿no? La población es diferente, bueno, no el nivel, sino la cantidad, y bueno, pues sí es importante. Um,
Alma, bueno, vamos no sé si hay alguna pregunta de los compañeros, alguna intervención desde el ICTAC, alguna precisión, algún cuestionamiento. Hola. Bueno, creo que es muy importante pensar en esto que estaban diciendo al final, de qué hacemos en esta nueva situación, en la pandemia, en esta nueva situación educativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con los profesores que damos laboratorio o taller, ¿no? Y tenemos que pues, realizar bueno, yo realizo una serie de ejercicios diferentes a los que hacía en el salón de clases, porque no tengo el espacio y entonces hay que utilizar el espacio de los estudiantes. Y esta situación que decía Alma, como de yo conozco su recámara, o cómo hay que pensar cómo podemos interactuar con estos procesos de aprender a hacer artes desde el nuevo lugar en el que estamos. Y eso es un reto muy grande, ¿no? Es un reto muy grande. Yo pienso mucho, si yo diera una clase de grabado, les diría a mis estudiantes que pasaran la llanta del coche encima de la placa ¿no? y del papel, porque no tienen el tórculo que tienen en la escuela, ¿no? Y entonces hay que generar estas nuevas formas de hacer que tampoco son tan nuevas si uno piensa el grabado existía antes del tórculo, ¿no? Entonces también tenemos que regresar como a estas otras formas. Y bueno, la cuestión de la cámara también viene incluido en esto, ¿no? Si yo estoy dando una clase de artes y mi estudiante no tiene la cámara, es muy complicado, pero al mismo tiempo yo no lo puedo obligar, ¿no? Porque, bueno, desde mi experiencia, sería terrible obligar a un estudiante a prender su cámara, ¿no? Entonces, como que yo trato de encontrar estos espacios de platicar y decir, y a veces una de las cosas que yo hago mucho es preguntarles si tienen mascotas y que me muestren a sus mascotas y entonces prenden la cámara y entonces ya conozco al estudiante y a la mascota, ¿no? Entonces, como que nos tenemos que armar de nuevas estrategias y a veces esas nuevas estrategias, no todos los profesores están dispuestos a hacerlas, ¿no? Y es un reto y al mismo tiempo para mí puede ser muy divertido, ¿no? Aunque a veces, cuando estoy dando clases sin las caritas ahí, nada más con el vacío, es también muy complicado para mí, ¿no? Pero creo que todo esto que decía Alma y todo esto de lo que estaban hablando de la pandemia, por ejemplo, del intercambio, pues el intercambio es físico, ¿no? O sea, no podemos hacer un intercambio vía Zoom. Podemos hacer una conversación como esta, pero no un intercambio. Ya no funciona así, ¿no? Pero me parece que todas estas cosas son cosas que nos tenemos que preguntar a partir de lo que sucede ahora con la educación, ¿no? Súper interesante. Muchas gracias, Adriana. Sí, no, yo coincido contigo, no se los puedo obligar y al final yo solo lo planteé para los de posgrado como posibilidad y la verdad es que toda la gente dijo, no, es que no se puede obligar. Estoy de acuerdo que no se puede obligar, pero es difícil, ¿no? Es difícil. En el caso de la UNAM, imposible, eso me queda clarísimo. O sea, cuando no pueden ni abrir el micrófono, pues menos vas a obligar a que abran la cámara, ¿no? Creo que eso es súper obvio. Y aquí leo lo del Luz Aquino, que menciona sobre una plataforma que están haciendo la nueva escuela mexicana. La verdad es que no sabía, que es un híbrido entre Classroom y Edmodo, y sí, lo que dice es cierto, que de pronto se asume que todos los estudiantes tienen acceso a internet, o tienen una computadora, o tienen una tableta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos muy atorados. A mí se me quedó muy grabada que mi madre fue al mercado y estaba la señora que vende tortillas y estaban sus niños y entonces le dijo a alguien, ¿por qué no están viendo las clases los niños? Y ella dijo, porque los tendría que dejar solos, ¿no? La escuela era ese espacio, también ese refugio donde tú podías, pues eso, no solo era para el desarrollo de los niños, también para que los adultos tuvieran su espacio laboral, ¿no? Y en este caso la señora dice, pues no los voy a dejar solos porque se los van a robar, me los traigo aquí. Y entonces yo decía, ¿qué haríamos para ayudarle a esa señora? ¿No? Porque no puede dejar 3 niños que antes dejaba en la escuela, no los puede dejar solos. Pues ahí es donde tendría que intervenir el Estado y decir,
una tableta, por ejemplo, o 2 tabletas para esta familia, para que pudieran seguir las clases en la tarde ya con la señora, ya que dejó de vender sus tortillas. Todas estas situaciones estamos rebasados, ¿no? Y es muy triste porque quien más afectado va a ser es quien más necesidades tiene, ¿no? Y más rezagos. Claro, y esa es la parte como, sí, un poco ácida, ¿no? Del asunto, ¿no? De ese rezago que se va a acrecentar ahora. Bueno, pues también nos comentan Luis de Polo, ¿no? Sobre esta noción de la flexibilidad y flexibilidad, eh, como dicen, ¿no? Como una vía de dos caminos, ¿no? Ida y vuelta para que pues también desde el profesor al estudiante y del estudiante, ¿no? Desde los alumnos con el profesor, ¿no? Y ahí hay también bastante posibilidad, ¿no? De ir encontrando pues mejor otros espacios también para accionar dentro del proceso educativo. Y bueno, pues ya como para cerrar y como también para no caer en esa, o sea, digo, algo que invitábamos desde estas charlas con café, era también atender a este diálogo y es bien nutrido en lo que nos comentas. Y yo nada más como para ir perfilando el cierre, ¿no? Me gustaría saber preguntarte como pues tus intereses, alguna pieza, alguna obra, algún artista que te haya interesado, que hayas encontrado como elementos interesantes, a lo mejor solo de disfrute, como experiencia estética, a lo mejor por una cuestión como de idea, de concepción, ¿no? Como qué es lo que Alma Mm. encuentra en el arte. Uy, qué buena pregunta y qué difícil, la verdad. Me gusta mucho el arte, pero bueno, no me considero para nada conocedora. Me gusta mucho la experiencia de los museos, que es algo que, por ejemplo, digo, yo no me voy a ir a parar a un museo pues hasta que esté vacunada, ¿no? La verdad. Como muchas otras cosas, ¿no? Y qué lamentable es eso, me parece, ¿no? Me gusta mucho Banksy, justamente, ¿no? La verdad es que lo que representa, lo que hace, las burlas, ¿no? Es muy irónico él mismo en decir sus obras, ¿no? Hay una que es la subasta y entonces dice, ¿puedes creer que estos mensos van a pagar dinero por esta obra? ¿No? Y por supuesto es una obra carísima, pero él mismo se está burlando de la obra, entonces creo que esa parte del humor y de lo que puede representar y la cosa urbana, ¿no? Y que sea un personaje que nadie sabe realmente quién es, no sé, me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, también me gustan mucho otros artistas, otras obras, pero a Banksy además lo uso un poco para representar esto que les decía de la especulación moderna, de qué es arte, qué no es arte, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a una exhibición de sus obras y pues no sé, un cono de esos que ponen por el tráfico, pues lo pintó y entonces ya está el cono ahí, debe tener un valor de miles de dólares, ¿no? Un cono al que se le ocurrió él, hacer uno de sus, ¿cómo le llaman esos? ¿Esténciles? Stencils, ¿no? Bueno, es una locura, pero está padre, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, Banksy es algo que me gusta mucho y me atrae. Y bueno, como otras muchas cosas, ¿no? Pero no sé, el arte sin gente, no sé qué sea, así como la educación sin gente, ¿no? El arte virtual. También creo que ha abierto la posibilidad de que la gente, pues, visite virtualmente museos, creo que eso está padre, ¿no? Y que ya no te sientas mal porque tu única posibilidad es visitarlo virtualmente. Creo que eso es bueno, se democratiza un poco más, quizás. No creo que pase lo mismo con la educación porque justamente el acceso es muy reducido, entonces no es que se democratice más. Con la tele un poco, ¿no? He leído historias donde dicen, pues mi abuelito no terminó la primaria y ahora está viendo las clases. Creo que esa parte está padre, está bien, pero bueno, no es suficiente, ¿no?
pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y bueno, fue un placer haber charlado con ustedes. No, pues Enhorabuena por el libro, ¿no? Hay que seguirlo difundiendo. sí, hay que encontrar canales ahí, espacios para seguir compartiendo. Y pues nada, Alma, muchas gracias. Gracias por darte este tiempo. Pues de parte del IGDAC te damos ese abrazo fraternal, ¿no? A la distancia y pues nada, que ojalá los tiempos nos lleven a otros lugares y que no sean tan complicados ni tan ácidos, ¿no? Y pues nada, gratitud plena, Alma, y pues muchas gracias también al museo por abrir este espacio y pues nada, vienen la siguiente semana también tenemos actividades, están programas que también estás cordialmente invitada, Alma, para también escuchar, ¿no? Y pues nada, gracias compañeros del IGDAC, gracias museo, pues nada, vamos a también a dar chance, descansen los ojitos. Gracias. Buenas noches. Alma se fue.